lléname de ti. Sopla sobre mí, espíritu de fe, una y otra vez. Cosas que no vi y otras que no oí, has declarado para mí, quiero tenerlas, mi Dios, tu brisa Hola a todos, Dios les bendiga una vez más en nuestro programa Dios en tu casa. Dios en tu casa. Vamos a la palabra de Dios y hoy vamos a trabajar el libro de Jonás. Este espectacular libro. En el capítulo 2, verso 1 y 2 dice: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Cuando leemos la historia de Jonás, vemos que había escuchado a Dios, que había huido de Dios en un barco y allí se había dormido y había hablado con los marineros, pero solo hasta ahora vemos que Jonás ora. Dice: entonces oró Jonás. Por supuesto, no oraba porque estaba huyendo de Dios, y a veces el creyente no ora por eso, porque está huyendo de Dios, pues sabe que el Señor le recordará cuál es su voluntad. Podemos orar en la cocina, en la calle, en el vehículo, en el carro, en el baño, pero nadie planearía hacerlo desde un vientre de un pez. Trate de imaginarlo. Este es el escenario. Jonás escogió desobedecer a Dios. El profeta que había emprendido su propio camino hacia otro lado, y Dios lo toma por sorpresa y le dice: tengo preparado para ti un pez para que te trague y haga la voluntad que yo quiero, haga lo que yo quiero que tú hagas. Muchas veces nosotros, habiendo tenido la oportunidad de orar en un hermoso escenario en nuestra casa, terminamos orando desde la crisis o aún desde el dolor. Cuántas gracias debemos darle a Dios de que nos da la vida para invocar su nombre, para buscarlo. En los salmos, muchas veces David dice: clamé a Jehová en mi angustia, en el Salmo 107, 19, en el Salmo 118, en medio de la angustia clamé a Dios. Salmo 118, verso 5, en medio de la angustia clamé a Dios. O sea que es muy normal que clamemos en medio de la angustia, pero en este caso a veces tenemos oportunidad de hacerlo antes. Jonás, aún así, invocó a Dios en medio de la angustia. Y dice aquí la palabra que leímos: invoqué en mi angustia a Jehová. El término angustia viene del hebreo sará, que traduce aflicción, aprieto, tribulación. Y esta condición llevó a Jonás a orar. La verdad es que buen número de veces solo volvemos a la oración cuando nos llega la angustia, cuando nos llega la crisis, cuando nos llega la dificultad, cuando tenemos problemas. Pero qué hermosa frase es la que trae aquí el mismo verso. Dice: y él me oyó. Y esta es la esperanza que debemos alimentar hoy. Saber que en el templo, en la calle, en la cocina, aún dentro del pez, aún en la crisis, en la dificultad, en la angustia, podemos levantar nuestra oración sincera, sencilla, desde un corazón que levanta los ojos al cielo y que se vuelve a Dios y será oído por Dios. No es por nuestros méritos, es por su gran misericordia y esa gracia que Dios da a sus hijos. La respuesta de Dios no es en vano, su misericordia se manifiesta en orden a su propósito. Entonces, enseñar a Jonás era el propósito y salvar a los ninivitas también. Ahora, como hijos de Dios, tenemos el privilegio de hablar con nuestro Padre Celestial. Y Él también quiere que no solo hablemos, sino que obedezcamos.
Algunas veces debemos invocar a Dios desde la angustia como consecuencia de nuestras malas decisiones. Pero si lo hacemos con un corazón que se vuelve a Él, Dios nos oye, nos responde y todo queda en bajo a su voluntad y su bondad. Padre, yo te doy gracias por esta palabra. Bendigo a aquel que la está escuchando, aquel que necesita hoy un milagro, aquel que necesita tu mano poderosa a su favor. Extiéndela ahora en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga.